Hoy en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza vamos a hacer un poco de historia y vamos a retroceder 750 años en el tiempo. Nos vamos a situar además en la población que hoy en día conocemos con el nombre de Arrasate-Mondragón. Existe una leyenda, no sabemos si es cierta o no, muy conocida, que atribuye el nombre de Mondragón a la existencia antiguamente de un dragón llamado Erensuge, que vivía en el monte Santa Bárbara y que aterrorizaba a los habitantes de Arrasate. Este dragón, según cuenta la leyenda, parece que fue vencido por los ferrones de la comarca y también de la villa, y recibió en su recuerdo el nombre de Mondragón. Los historiadores piensan, sin embargo, que el nombre no fue originado por la leyenda, sino que la leyenda fue inventada a posteriori para tratar de explicar el nombre, y se cree que este evocador y este nombre de cuento fue, sin más, una ocurrencia poética del rey sabio, de Alfonso X. Arrasate, Mondragón, ¿con qué nombre nos quedamos? Quizás nuestro siguiente invitado pueda ayudarnos con esta pregunta. Hoy está con nosotros José Ángel Lema Puello, él es medievalista. José Ángel Lema Puello, muy buenos días. Buenos días. No sé yo si esa leyenda es verdadera o no, si es cierto que los libros de historia la recogen. Bueno, los libros de historia no, desde luego. El documento más antiguo sencillamente pone que la puebla del Valle de Leniz, llamada Arrasate, que luego se cambiaría a Arrasate, que le pone el nombre Mondragón. Alguno ha sugerido también, pero está también sin probar, que había un caballero en la corte de Alfonso X el Sabio que se llamaba Mondragón, y que el rey le quiso honrar a ese caballero dándole el nombre a la villa, pero tampoco hay ninguna comprobación. La documentación de época no da ninguna pista, y luego en lo que es en la corte de Alfonso X el Sabio tampoco aparece ningún caballero con ese nombre. Sí que, bueno, pues una curiosidad, sí que aparecen mondragones en Italia, en el sur de Italia, y no sé si puede haber alguna relación. Puede haber alguna evocación de tipo literario, eso sí, o de la vida caballeresca, o quizás de algún ciclo es una ocurrencia personal sin más, relacionada quizá con algún ciclo de las leyendas, no sé, artúricas tal vez, no se sabe. Sí que es cierto que en época de Alfonso X el Sabio había relación literaria, y que se sabe entre Castilla y la zona del sur de Francia, Provenza, Languedoc, Aquitania, y que llegaban muchas leyendas, cantares desde esa zona de que hoy es el sur de Francia a Castilla, y que hay inspiraciones de este tipo. Se nota esta inspiración procedente del sur de Francia en lo que es las cantigas de Santa María de Alfonso X. Un eco igual muy débil de todo ese ambiente en la elección del nombre podría ser. Habría que mirar en las leyendas artúricas, o que son ya que nos sitúan más al norte, o bien en la otra posibilidad sería alguna influencia de algún tipo de la poética del sur de Francia, pero es una ocurrencia personal, sin más. No. Cuando lo leíamos, lo cierto es que decíamos, esto tiene tintes de leyenda, de cuento, pero lo que sí que está documentado es que hace 750 años, ¿verdad?, el 15 de mayo exactamente de 1260, el rey Alfonso X el Sabio otorgó la Carta Puebla a un pequeño enclave, ¿no?, del Valle de Lens llamado Arrasate en este caso. Textualmente, como parece en el documento, Arrasate, que luego fonéticamente se evolucionaría y se quedaría ya en la forma Arrasate. ¿En qué consistía esta Carta Pueblo? ¿Qué es lo que decía? Las cartas Puebla eran privilegios colectivos, es decir, dirigidos a una comunidad. En principio, lo que consigue, esta es mi corta, dice que les concede a los pobladores de ese lugar el fuero de Vitorio, de Gasteiz. Ese fuero se conoce perfectamente, está el original del año 1181. El de San Sebastián también es otro fuero que se concede más o menos hacia la misma época. Entonces hay que dar un salto y dirigirse a Vitoria. Básicamente lo que se establece el fuero, y lo que establecen luego otra serie de ventajas que se van concediendo a Vitoria a lo largo de los decenios siguientes, a partir de 1181,
suelen ser básicamente lo que puede haber en un fuero son exenciones de tipo aliviar las cargas militares que podría tener una población. Luego otro elemento clave en el caso de Vitoria que aparece es el reparto de solares entre los nuevos pobladores, reparto que inicialmente se supone que ha de ser igualitario, aunque luego pues surgen las diferencias sociales y unos van ocupando más espacios, mientras que por efecto del apiñamiento de la población a otros se les va subdividiendo el solar que ocupan y se les va empezando a dividir las casas o el espacio que pueden ocupar a los más modestos. Luego también otros elementos suelen ser el desarrollo de las que llamaríamos el inicio al menos de lo que es el ayuntamiento, entendido que como concejo. El concejo es la reunión de vecinos para resolver los asuntos comunes. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo van a surgir una serie de cargos representativos que son los que luego van a ejercer el control de la comunidad. En un fuero también pues se reconocen derechos a explotar las tierras de los alrededores, especialmente los recursos de monte y de bosque. Y luego también pues se va estableciendo un término municipal. Todavía en el caso de Mondragón no lo hacen. Mondragón empieza a expandirse en el siglo XIV y se va incorporando aldeas. Y luego también en un fuero se trata también de regularizar un poco la convivencia, es decir, de establecer un mínimo de paz y de orden en las relaciones entre las personas. Es decir, la vida en aquella época pues hay sus conflictos, sus enfrentamientos, vecinos que no se pueden ver entre ellos por motivos puede ser por razones económicas o por ofensas personales. Se trata de establecer un mínimo de tranquilidad o ¿cómo llamaríamos?, de orden público. Y también dar garantías una serie de garantías mínimas a la propiedad. Estoy hablando de memoria en el fuero de San Sebastián, que también es poco más o menos de la misma época, pues también se establece la inviolabilidad del domicilio de tal manera que los agentes del rey en este caso no puedan entrar arbitrariamente en la casa por algún motivo judicial, sino que bajo una serie de garantías, es decir, regularizar la convivencia, dar un mínimo de personalidad política al enclave y dar una serie, y sobre todo pues dar también una serie de garantías para la propiedad, hacer posible dar si se quiere privilegios, ventajas jurídicas para atraer pobladores y conseguir que arraiguen los que ya se están asentando. El fuero no crea la población, pero ya existe de antes, y probablemente en el caso de Mondragón habría un grupo ya de pobladores que habrían negociado con el rey toda esta cuestión, y probablemente hubo un proceso previo de negociación con la corte que se nos ha perdido, solo ha quedado el resultado final. Igual este proceso empezaría hace 10 o 15 años, y se trataría con el rey o con sus consejeros toda esta cuestión. Probablemente igual el nombre también, y no sabemos, pudo haber sido también una solicitud a un miembro de la comunidad, no lo sabemos muy bien, o se trató con el rey, o el rey lo propuso y les gustó a los miembros de la comunidad, no lo sabemos. Sí que probablemente hubo un proceso previo y lo que nos ha quedado solo es el resultado final. El resultado final de esa Carta a Puebla que otorgaba, como comentabas, esos privilegios, ¿no?, esas garantías para establecer un poquito, pues la paz en Arrasate, en Mondragón, en lo que hoy conocemos como Arrasate Mondragón. ¿Cómo era la vida de los vecinos allí? ¿Qué es lo que cuentan los libros de historia o lo que se ha podido investigar hasta el momento? Bueno, la vida básicamente tenemos un casco muy apiñado, cerrado por la muralla, es decir, en las ciudades medievales todas tienen desde época muy temprana como elemento característico las murallas, que da personalidad, y se considera que atentar contra la muralla de la villa es como insultar a toda la comunidad. No es solo una cuestión de defensa, sino también la personalidad, el prestigio, la imagen están implicadas. Luego, en estas calles que van de este a oeste, las principales, pues lo que tenemos básicamente es una población que cada vez va a vivir más apiñada. Las diferencias sociales también cuentan. Por un lado, que tenemos en Mondragón, pues y esto se observa sobre todo haciendo
en la documentación era un poquito más tardía, de comienzos del 16, pues una serie de especializaciones artesanales. En principio, pues entre ellas encontraríamos, básicamente los tenderos, artesanos, herreros, luego carpinteros, algunos sastres, curtidores, podía haber también ferrones, que aunque tuviesen la ferrería en las afueras, pues tuviesen la residencia habitual dentro de los muros de la villa. Y luego hay que pensar que Mondragón no es un núcleo estrictamente solo artesanal y comercial, o que no cumple solo las funciones que hoy día atribuimos a una pequeña ciudad, sino que también depende del bosque, es decir, hay el bosque para la provisión de madera. Luego hay que tener en cuenta que dentro de la ciudad, en este caso dentro de la villa, siempre hay elementos de tipo urbano, es decir, esto es típico, prácticamente se puede decir, de toda la Europa de la época. Es decir, dentro de las casas, pues dentro del propio casco urbano, pues hay pequeños huertos, corrales. Hay que mantener una pequeña ganadería doméstica, muchas veces luego se mantiene en los bosques de los alrededores. El bosque es fundamental también. Hace falta madera para hacer una reparación en la casa, se va al bosque de los alrededores. Hay que mantener el pequeño ganado de la casa, pues se recurre también al bosque. Luego hay que tener en cuenta que Mondragón tiene una proyección en los alrededores. Poco a poco lo que es el término municipal se va definiendo ya desde mediados del siglo XIV, y que en estas zonas alrededores, poco a poco, desde finales de la Edad Media, se va empezando a configurar lo que hoy llamamos el caserío, el baserri, y una serie de campesinos que también están sujetos al dominio de la villa. Hay una serie de, llamaríamos, barrios rurales formados por caseros que están sometidos también a las cargas comunes de la villa. Y luego, pues en este ambiente, pues siempre surgirían luego los pequeños conflictos que tendrían que regular las autoridades locales, el alcalde, por ejemplo, pues yo qué sé, pues que los cerdos, por ejemplo, de un habitante de los muros de la villa, entre los muros de la villa, pues han entrado en los huertos de un casero, presenta la reclamación correspondiente, el alcalde tiene que juzgar, etcétera. Otra cuestión a tener en cuenta también es, dentro de lo que es la vida de la época, pues habría que pensar las regulaciones que sean más necesarias conforme se apiña la población. Los mondragoneses, conforme pasa el tiempo, van a tener problemas de espacio, de habitabilidad, pues problemas, por ejemplo, causados por los ruidos, los olores desagradables. Siempre hay determinadas ocupaciones, puede ser, por ejemplo, los curtidores, que generan molestias, y empiezan las regulaciones, donde deben estar situados. Luego también, en una casa de la época, por ejemplo, podríamos coger a un artesano carpintero, por ejemplo. Lo típico era que la tienda estuviera, a nivel de la calle, obviamente, y en la tienda también el taller donde se trabajaba. Un primer piso sería ya para lo que es la vivienda de la familia y lo que pudiera ser en aquella época la vida privada, y luego ya un último piso, pues que se podía utilizar ya como una especie de gambara o almacén. ¿Queda algo de aquellos años ahora mismo en Arrasate Mondragón? ¿Esos vestigios se pueden ver? Básicamente, principal es la iglesia de San Juan Bautista, que es el resultado de lo que hoy día es el resultado de una restauración. La iglesia de San Juan Bautista, hay una iglesia anterior que se llama Santa Marina. Luego, cuando se funda la villa, se funda San Juan Bautista, porque hacía falta la iglesia se menciona en 1318. Mondragón es arrasada en 1448 durante las guerras banderizas. Es una historia muy complicada, pero el resultado es que durante las operaciones militares, en las luchas entre bandos, cuando digo operaciones militares, voy a pensar sobre todo una acumulación de pequeñas escaramuzas, combates, pero en una de estas Mondragón arde. Entonces hay que reconstruir, y entre los elementos que se reconstruyen está la iglesia, la parroquia, que es la sede entonces la parte más antigua de la actual parroquia es de la segunda mitad, se va construyendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XV. Eso sería uno de los elementos más básicos de aquella época, al menos muy de finales de la Edad Media, de lo que mejor se ha conservado. Luego ya son de época posterior, pero
lo que queda del Palacio de los Baños de Artazubiaga, que está en Mondragón, pero eso ya nos evoca un poquito posterior, que es el siglo XVI. Y luego sí que, no siendo los edificios propiamente dichos, sí que es lo que es el plano de la parte más antigua de Arrasate o de Mondragón. Se supone que es el fundacional, sería una especie, recuerda el de Vitoria, solo que a una escala un poquito menor. El de Vitoria debe ser una especie de almendra, o si se quiere, con una superposición de capas de cebolla, y el de Mondragón pues sigue más o menos, de una manera más sencilla también, el plano vitoriano. Quizá la disposición de calles en la parte más antigua, recuerda todavía bastante bien lo que debía de ser el plano original de la villa, y sobre todo de lo más antiguo se subrayaría la iglesia San Juan Bautista, que, insisto, se hizo una reconstrucción pues en la década final del pasado siglo, que promovió el que era entonces párroco, me parece, Astigarraga. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un breve acercamiento a la historia de Arrasate Mondragón desde sus orígenes, y bueno, pues tendremos seguramente ocasión de indagar más en esta historia, de quedarnos en más detalles, pero bueno, una aproximación la hemos hecho con José Ángel Lema Puello, él es medievalista. José Ángel Lema Puello, muchísimas gracias por atendernos. De acuerdo.